Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Quédate en este vídeo si estás dudando y no sabes si presentarte al examen de DELE B1 o DELE B2, porque voy a comentarte las diferencias que hay entre un examen y otro examen y un poco las expectativas del nivel de B1 frente a B2. Por supuesto, la diferencia fundamental es que el B1 es un nivel inferior de B2, aunque los dos se consideran de nivel intermedio. Digamos que el B1 es la entrada del nivel intermedio y el B2 es la consolidación de tener ese nivel intermedio. Pero sí hay un salto considerable entre el B1 y el B2. Bueno, pues en cuanto a la estructura, los dos tienen la misma estructura. Tienen 4 pruebas. La primera prueba es de comprensión de lectura, la segunda de comprensión auditiva. Se hacen juntas, no hay una separación ni un descanso entre la una y la otra. Después tienes un descanso de 30 minutos y haces la prueba 3, que es la prueba escrita. Y por último, la prueba 4 en estos dos exámenes es la prueba oral. La prueba oral la puedes hacer unos días antes del examen, el mismo día de la convocatoria por la tarde o un día posterior. Vamos a ir prueba por prueba viendo en qué se diferencian. La primera, la prueba de comprensión lectora. Aquí los dos exámenes duran 70 minutos. El DLB1 tiene 5 tareas y el DLB2 tiene 4 tareas. Pero aunque el DLB1 tiene una tarea más, tiene menos preguntas. El B1 tiene 30 preguntas frente al B2 que tiene un total de 36 preguntas. Como te puedes imaginar, los textos del B2 son de una extensión mayor y también tienes que contestar a más preguntas que en el B1, pero en el mismo tiempo. Como te decía, los textos del B1 son más cortos, más intuitivos, tienen una organización muy clara, muy fácil de entender, pero los textos del B2 son bastante más largos, más complejos y también más abstractos. Hay que indagar más en los textos del B2, investigar, mirar más entre líneas. Necesitan de un análisis mucho más profundo y los temas también son más específicos. En cuanto a las tareas de la prueba de lectura, hay algunas que son similares. Por ejemplo, la tarea 2 del B1 es muy similar a la tarea 1 del B2, donde tenemos un texto narrativo de cierta extensión y luego se hacen 6 preguntas sobre ese texto con 3 opciones de respuesta. La tarea 3 del B1 se parece a la tarea 2 del B2. En el B1 tenemos a 3 personas que hablan de un mismo tema, pero suelen ser temas cotidianos sobre ocio, viajes, trabajo, y hay que relacionar unos enunciados con la persona que dice eso que se menciona en el enunciado. En el B2 la tarea es muy similar, pero en vez de 3 personas tenemos a 4 personas. Y el tema que tratan a lo mejor sí es el trabajo, pero todos trabajan de lo mismo y la información a entender es mucho más específica, más concreta. Hace falta un vocabulario más especializado. La tarea 4 del DLB1 es muy similar a la tarea 3 del DLB2. Aquí tenemos un texto al que le faltan ciertos fragmentos y nos dan esos fragmentos más alguno extra para que decidamos en qué hueco deben ir. Esta suele ser la tarea más difícil en ambos exámenes. En el DLB1 es mucho más claro, se suele saber con más facilidad dónde va cada fragmento dentro del texto, porque todos tienen no solamente una, sino varias indicaciones para poder poner ese fragmento dentro del hueco. Y ya la tarea 5 del B1 y la tarea 4 del B2 son muy similares. Lo que pasa que, claro, en el B1 es bastante más fácil porque te dan un correo electrónico, una carta con huecos y 3 opciones a elegir. Esto es una tarea de gramática porque tienes que elegir entre 3 cosas gramaticales, a lo mejor entre 3 preposiciones, 3 pronombres, 3 artículos, 3 verbos. Y esto se complica un poco más en el DLB2 porque no es un correo electrónico el texto, no es tan explícito ni tan evidente. Te ponen siempre un fragmento de a lo mejor una biografía, un fragmento de una novela, de un cuento, algo más literario.
La tarea que tiene el B1 y que no tiene el B2 es la tarea número 1, donde tienes que enlazar los deseos de varias personas con el anuncio que publicita aquello que ellas o ellos quieren. Bueno, pues esas son las diferencias de la prueba de lectura. Antes de continuar con la prueba auditiva, quería comentarte que tengo cursos online específicos para preparar el examen de DELE. Tengo cursos de todos los niveles, de B1, de B2, pero también de A2, C1 y C2. Dentro de estos cursos tienes clases grabadas que puedes ver a tu ritmo, las veces que quieras, porque una vez que te apuntas tienes acceso para siempre de manera ilimitada. Esas clases están distribuidas en diferentes módulos que se corresponden con las pruebas del examen de DELE y te voy explicando paso por paso lo que tienes que hacer, también lo que no tienes que hacer, que es muy importante. Te doy una estrategia de tiempo, de realización y mis consejos como examinadora, además de estructuras útiles y trucos para sacar una mejor nota. Si te interesa, te dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción y además de acceder al curso, accederás a una comunidad de estudiantes, podrás venir también a la llamada grupal que hacemos antes de cada examen para preguntar y resolver dudas sobre el DELE y me podrás hacer preguntas en cualquier momento porque no te dejo haciendo sola el curso. Siempre me puedes preguntar en el chat o también por la comunidad. Bueno, vamos ahora con la prueba auditiva. La prueba auditiva también dura lo mismo en el B1 y en el B2. Dura 40 minutos. Ambos exámenes tienen 5 tareas y un total de 30 preguntas. También en los dos exámenes cada audio lo escuchas 2 veces. Algo que también tienen en común es que te pueden poner acentos de cualquier hablante de español, pues un acento de Chile, un acento de México. La diferencia fundamental de los audios del B1 frente a los del B2 es que en el B1 hablan de una manera un poco más pausada, en el B2 te dan más información en menos tiempo porque hablan de una manera más rápida, más natural. Y por supuesto, los temas del B2 son más especializados. Aquí sí que tienes que escuchar conferencias bastante especializadas. En cuanto a las tareas de la prueba auditiva, también hay algunas que se parecen entre el B1 y el B2. Por ejemplo, la tarea 5 del B1 es muy similar, es igual el objetivo de la tarea número 2 del B2, porque aquí tienes a dos personas conversando y tienes una serie de preguntas. Tienes que relacionar esa pregunta con lo que dice una persona, la otra, que siempre es un hombre y una mujer, o nadie, porque a lo mejor nadie ha dicho lo que plantea la pregunta. Otra tarea que es prácticamente igual es la tarea 4 de ambos exámenes. Aquí tienes que escuchar unas noticias, unos anuncios muy cortos y relacionarlos con un resumen, un enunciado. Hay dos tareas que también son algo similares porque tienen 6 preguntas con 3 opciones de respuesta. Esta es la tarea número 2 del B1, donde aquí siempre hay una persona que habla de su vida, de alguna experiencia pasada. Y la tarea número 5 del examen de DELE B2, pero aquí la persona no habla exactamente de su vida, sino que es alguien especialista y hace una pequeña conferencia o narración de algo específico en concreto sobre su vida, su trabajo u otra labor de cierto impacto social. Y sí, como estarás pensando, el vocabulario es mucho más específico en los audios del B2 que en los audios del B1. Una cosa que tiene el B2 y no tiene el B1 es una entrevista. La tarea 3 del B2 es una entrevista, tiene un formato largo. En el B1 tienes dos tareas que tienen audios muy cortos. Estas son las tareas 1 y la tarea 3. En la tarea 1 escuchas mensajes de voz y en la tarea 3 noticias. Aparte de esa tarea de los enunciados que ya hemos comentado en el B2, hay una sola tarea en el B2 que también tiene audios cortos, pero no son a una sola voz, son pequeñas conversaciones y esta es la tarea número 1 del B2. Bien, pues vamos ahora con la prueba 3, la prueba escrita. En el B1 te van a dar 60 minutos, una hora, para completar un total de 2 tareas. En el B2 también tienes 2 tareas, pero te dan 80 minutos. En estos dos exámenes, en la tarea número 1, no tienes opciones. En el del B1 siempre te piden escribir una carta informal que tienes que escribir como respuesta a un mensaje que te han enviado. Y en la tarea 1 del B2 también tienes que escribir una carta, un correo electrónico, pero con un tono ya sí
formal, suele ser casi siempre una carta de queja, de reclamación. Y en este caso, en el B2, no tienes una carta a la que tú tengas que contestar, sino que te hacen escuchar un audio que dura unos 4 minutos, se escucha 2 veces y debes utilizar el audio para inspirarte y escribir esa carta de reclamación. Después, en la tarea número 2 de estos 2 exámenes, siempre tienes 2 opciones. En el B1 los textos que tienes que escribir son más breves, informales. Normalmente tienes que escribir o bien un mensaje en un foro o un mensaje que conteste al contenido de un blog. Puedes también escribir una entrada en un diario, pero en el DLB2 ya tienes que hacer textos más concretos. Por ejemplo, es muy normal que te pidan escribir un artículo de periódico ayudándote de un gráfico. Ya tienes que saber analizar gráficos en español, comparar datos, destacar lo más importante. Y en la otra opción, lo que normalmente piden también es escribir una entrada en un blog, también hablando de un tema en concreto e incluso haciendo una reseña. Y ya por último, la prueba oral. La prueba oral del DLB1 dura 15 minutos, la del DLB2 dura 20 minutos, 15, y en el B1 tienes para prepararte 15 minutos para preparar la tarea 1. En el B2 te dan 20 minutos, pero te vas a preparar la tarea 1 y también la tarea 2. Las pruebas orales son distintas, pero tienen una tarea, la tarea 3 del B1 y la tarea 2 del B2, que son similares. Aquí tienes que describir lo que ves en una fotografía y después te hacen preguntas sobre el tema de la foto, preguntas ya personales. ¿Qué pasa? Que en el B1 te dan una serie de preguntas fijas sobre esa imagen que nunca cambian, pero en el B2 te hacen preguntas más concretas y también en el B2 ya sí o sí tienes que hacer hipótesis sobre la foto. No basta con describir lo que ves, sino que tienes que imaginar un poco más allá. Y sí, en ambos exámenes la primera tarea consiste en un monólogo donde el entrevistador no te va a interrumpir. En el B1 tienes que hacer un monólogo sobre un tema concreto que siempre es del ámbito cotidiano. Aquí no te hacen preguntas, pero sí que te hacen preguntas sobre ese monólogo, ese tema en la tarea 2 del B1. Y en el B2 hay una parte de monólogo y una parte de preguntas sobre el tema del monólogo. En el B2 te dan una problemática, 5 propuestas de soluciones y tú tienes que ser capaz de ir comentando esas propuestas diciendo lo que te parece bien, lo que no, los pros, los contras, matizando algunas de las soluciones por si podría mejorar de algún modo. Entonces debes saber argumentar muy bien. Y por supuesto manejar ya el subjuntivo sí o sí en el B2. Aquí no te puedes escapar sin el subjuntivo o sin el condicional. Y ya las últimas tareas, la tarea 4 del B1 y la tarea 3 del B2, sí que consisten en hacer un diálogo. Vas a tener que dialogar con tu examinador o examinadora. En el B1 te dan una situación, tienes que hacer un roleplay, meterte en el papel de la situación y a lo mejor pues saber cómo quejarte, pedir ayuda, solicitar una devolución en una tienda. Son situaciones cotidianas. Pero en el B2 lo que hacen es que te dan una encuesta, esto no te lo preparas, lo improvisas, te dan una encuesta que se la ha hecho a un sector de la población de habla hispana, se le han hecho 2 preguntas y les han dado una serie de opciones de respuesta. Entonces, tú ves los porcentajes de los que han elegido uno, los que han elegido los otros y tienes que comentar qué contestarías tú a esa encuesta y también contrastar lo que tú habrías dicho con lo que aparecen los resultados, decir qué te llama la atención, cómo sería esta encuesta en tu país. Pero todo esto no es un monólogo, sino que lo tienes que hacer mientras que vas dialogando con el examinador y por tanto también haciéndole alguna pregunta. Bueno, pues esas son las diferencias fundamentales entre el B1 y el B2. Espero que lo tengas un poco más claro. Te voy a dejar abajo un test de autonivel que he preparado para que tengas una orientación más o menos de si estás eligiendo bien entre el B1 y el B2. Dime en los comentarios a qué examen te vas a presentar y también si te quieres preparar con mis cursos te dejaré el enlace abajo. Recuerda que tengo cursos de todos los niveles y que el acceso a ellos es ilimitado. Te apuntas una vez y tienes acceso para siempre. Si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo que veas algunos de estos vídeos que te dejo en pantalla que están relacionados con el B1 o con el B2. Y nada, espero verte en el siguiente vídeo. Mucho ánimo con tu preparación y a por el DELE.